Cálculo de probabilidades usando la distribución normal. Bien, supongamos que tenemos un primer ejemplo en el que nos hablan de una población de individuos que tiene una estatura media de unos 70 metros y desviación estándar de 0,062 metros. Si elegimos un individuo aleatoriamente de esta población y medimos su estatura, nos preguntan ¿cuál es la probabilidad de una estatura menor a 1,65? Bueno, ya hemos visto que en el caso de una gráfica, las áreas nos dan la respuesta a cuánto es ese valor de probabilidad. Como en este caso nos dicen que lo que quieren averiguar es que si la probabilidad de estatura menor a 1,65 metros, esto se verá reflejado en una gráfica que empieza en menos infinito y termina en justamente 1,65. Esta será una función normal que depende de una media que es 1,70 y una desviación estándar de 0,062. El área correspondiente a este ámbito o a este intervalo desde menos infinito hasta 1,65 corresponderá a una estatura menor a 1,65. Por lo tanto, si quiero calcular esa área, que es la respuesta a la pregunta de probabilidad, pues tendré que hacer una integral de la fórmula que ya vimos desde menos infinito hasta 1,65. Resolviendo esta integral, resulta que nos da un valor de 0,20999,1. Es decir, la probabilidad de que encontremos un individuo que tenga una estatura menor de 1,65 es de 0,29991. En una segunda pregunta nos dicen ¿cuál es la probabilidad de una estatura mayor a 1,65? Es decir, si graficamos, ahora tendremos una área que se extiende hacia la derecha de forma contraria al área anterior. Esta área empieza en 1,65 y se va hasta infinito positivo. Esta área es la probabilidad por la que nos están preguntando ahora. Así que, nuevamente la integral, en este caso será de 1,65 hasta infinito positivo, pero se haría más fácil si nosotros podemos usar aquella teoría que vimos hace un rato, que nos decía que el área bajo esta curva es igual a 1. Si toda el área desde menos infinito hasta infinito positivo es igual a 1, entonces quiere decir que la suma de las dos áreas, la anterior que vimos, 0,21, y el área actual que queremos calcular, todo esto debe sumado dar igual a 1. Entonces, si eso es cierto, el área que estamos buscando será igual a 1 menos 0,21, lo que nos da 0,79. Entonces, en algunos casos, no es necesario hacer un cálculo si ya tenemos un dato anterior calculado, como lo hicimos en la diapositiva anterior. El valor del área calculado en la diapositiva anterior resultó ser 0,21, que correspondía a un área desde menos infinito hasta 1,65. El área que ahora queremos hallar es un área complementaria. Y entonces una simple diferencia de 1 menos 0,21, el área de la diapositiva anterior, nos da 0,79, que es la probabilidad que estamos buscando. La probabilidad de que un sujeto elegido al azar tenga una estatura mayor a 1,65 será 0,79. Distribución normal estándar o distribución de Gauss. Normal 0,1. Cuando hablamos de una distribución normal, en general podemos referirnos a estaturas, pesos, velocidades, ingresos, etc. Pero en el caso concreto de esta distribución que conocemos como distribución normal estándar, esta es una distribución que está dada sobre una variable aleatoria que conocemos como z. Es decir, en el eje horizontal ya no tendremos los x, que pueden ser pesos, estaturas y otras variables más, sino que ahora en el eje horizontal vamos a tener los valores de z. En función de estos valores de z se dibujará esta curva normal, cuya media se situará al centro y sobre ella pasará el eje de simetría, como en toda distribución normal. Pero en esta distribución normal estándar, la media, pues además de ser un eje de simetría, constituye un valor de igual a 0. Es decir, para esta distribución normal estándar, la media es igual a 0 y la desviación estándar igual a 1.
Por lo tanto, la función que vimos hace un rato, que permite dibujar esta curva normal, se simplifica y se convierte en algo más sencillo. Claro, es que la función ahora es una función normal con media 0 y desviación estándar 1. Por lo tanto, si hacemos una integral de menos infinito hasta infinito, también obtendremos un área igual a 1. Toda área que yo quiera encontrar o toda probabilidad que yo quiera hallar tendrá que ser obtenida de una integral desde el punto A al punto B con la ecuación de la función que ya conocemos. De hecho, la función se denota como n, función normal, 0,1, porque la media es 0 y la desviación estándar 1. ¿Cómo hacemos para calcular entonces una probabilidad con esta distribución normal estándar? Si la media es 0 y la desviación estándar 1. Bueno, en primer lugar, describamos un poco más esta curva. En primer lugar, se estila hacer divisiones en una escala máximo hasta el 3, tanto a la derecha como a la izquierda. De hecho, como es 0 el medio, tenemos positivos a la derecha y negativos a la izquierda, pero máximo hasta 3. ¿Por qué? Porque la probabilidad contenida en 3 desviaciones estándares es igual a 0,9986, que es casi 1, o sea, es casi toda la probabilidad. Así que, en ese sentido, valdría la pena explicarles por qué es que hacemos uso solo de una escala 1, 2, 3 y menos 1, menos 2, 3. Esto se debe a que si tomamos que la media 0 está en el centro y a esta media le sumamos una desviación estándar, entonces 0 más una desviación estándar que es igual a 1, pues resulta 1. Y si le volvemos a sumar otra desviación estándar y otra, pues tenemos 3, que es el máximo que consideramos escribir siempre en nuestra escala. Hacia el lado izquierdo restaremos la desviación estándar a 0. Entonces 0 menos 1 resulta menos 1, menos otra desviación estándar, menos 2, menos otra desviación estándar, menos 3. Quiere decir que esta escala se obtiene de sumar y restar las desviaciones estándar por 3 veces al 0, que es la media que se encuentra al centro. Por ello es que hablamos en la jerga de la estadística y decimos que el área contenida entre estos dos límites, menos 3 y 3, la conocemos como probabilidad a 3 desviaciones, 0,9986500. Para calcular la probabilidad usaremos una integral, pero en verdad para estos casos las probabilidades ya han sido calculadas y se encuentran en una tabla que hoy vamos a presentarles y que, si ustedes desean, pueden descargar del link que se presenta aquí. Esta tabla tiene el resumen de todas las áreas que existen debajo de esta curva, por sectores, claro está, y corresponde a una facilidad que tenemos para hacer cálculos de todas las probabilidades que se pueden producir con este tipo de distribución. También habría que decir que, así como la curva tiene valores positivos para z y valores negativos para z, igualmente la tabla contiene las áreas para esos valores. A la derecha estarán los valores de z positivos y las áreas que corresponden a esos valores positivos de z. A la izquierda se encuentran los valores de las áreas que corresponden a los valores negativos de z. Bien, entonces, teniendo bien en claro entonces que esta tabla se divide en dos, valores positivos de z al lado derecho y valores negativos de z al lado izquierdo, podemos entonces continuar y ver que esta tabla solo nos muestra áreas que empiezan en el infinito negativo y llegan hasta un punto cualquiera debajo de esta curva en la escala correspondiente a z, como esta área que aquí les presento. A esto nosotros conocemos como áreas de cola a la izquierda. Entonces, para resumir, en esta tabla tenemos valores de z positivos a la derecha y las áreas de estos valores positivos de z son de cola a la izquierda. Igualmente, las áreas que corresponden a los z negativos al lado izquierdo, pues corresponden a áreas de cola a la izquierda.
Es decir, todas las áreas que se presentan aquí son áreas que empiezan en menos infinito y llegan hasta un valor de z. Un ejemplo. Determine la probabilidad de que z sea menor a menos 2,73. Bien, un área que puede ser como esta y que entonces debemos buscar y ubicar en esta tabla. Para poder encontrar la probabilidad para un z menor a 2,73, entonces nosotros tomamos el número z 2,73 y lo dividimos en 2. La primera parte será conformada por el entero y el primer decimal, que nosotros buscaremos al lado izquierdo de la tabla, en el lado de los negativos. Menos 2,7 se encontrará entonces en la primera columna a la izquierda en nuestra tabla. Esa será la fila en la cual esperamos encontrar la probabilidad que estamos buscando. Luego, el 3 restante del número z que tenemos será buscado en la parte superior de la tabla, como lo ven, y en esa columna encontraremos el valor que estamos buscando de la probabilidad, que en este caso resulta ser 0,0032. Quiere decir entonces que la probabilidad de que un z ocurra y sea menor a menos 2,73 será igual a 0,0032. De hecho, es tan directo porque el área que me están pidiendo que yo calcule como probabilidad es un área de cola a la izquierda. Otro ejemplo. Si nos preguntan cuál es la probabilidad de que exista una z mayor a 1,65, entonces nuestra gráfica indicará más o menos este aspecto. 1,65 es el inicio de la gráfica y se va hacia la derecha. Esta área es la probabilidad por la que nos están preguntando. Así que si vamos a la tabla, volveremos a hacer uso del 1,65, el valor de z límite, ¿no? Y lo dividimos en dos. 1,6 positivo tendremos que buscarlo al lado derecho de la tabla, en el lado de los positivos de z. Y 1,6 será la fila en la cual primero busquemos el valor que corresponde a esta probabilidad. El 5 restante lo buscaremos en la parte superior. De la intersección de la fila de 1,6 y 0,05 encontramos el valor de la probabilidad que estamos buscando. No es cierto. Les vuelvo a decir que todas las áreas que me presenta esta tabla son de cola a la izquierda. Por lo tanto, 0,9505 no es la probabilidad que es la respuesta en este caso. ¿Por qué? Porque 0,9505 se encuentra en un área de cola a la izquierda, es decir, es el área en blanco en esta gráfica. Y no es lo que buscamos. Así que, ¿qué puedo hacer para encontrar el valor del área que realmente necesito determinar? Pues una diferencia simple. 1 menos 0,9505 vendría a ser el valor de la probabilidad que estoy buscando, que es igual a 0,0495. Entonces, si tenemos la oportunidad de calcular una probabilidad con una área que va hacia la derecha, de cola derecha, entonces siempre tendremos que hacer uso de este proceso. Restamos 1 menos el valor del área que hemos conseguido en la tabla, porque esta área que hemos conseguido en la tabla es un área de cola a la izquierda. ¿Qué sucede si fuera el caso que me preguntaran por una probabilidad de un z que se encuentra entre menos 2,73 y 1,65? Bueno, necesitamos un espacio especial para resolver esto porque es un poco más extenso. Bien, veamos, lo que me están pidiendo calcular es el área entre menos 2,73 y 1,65. Esta área que se encuentra entre estos dos valores es la respuesta a la pregunta de probabilidad que me está imponiendo. Tengo que calcular el área que corresponde a menos 2,73, que es el valor límite primero que tiene z. Y luego calcularé el valor del área con 1,65. La primera área la voy a llamar A y la segunda B. Se verá de esta manera. El área A, que corresponde a menos 2,73, ya lo calculamos antes, y corresponde a 0,0032. Es el área y la probabilidad de un z menor a menos 2,73. Nuestra área A. En el caso de B,
vamos a ver el cálculo, que es un área que corresponde al lado izquierdo y que viene desde infinito negativo hasta 1,65. Esta área la vimos en la diapositiva anterior y es igual a 0,9505. Entonces, tengo dos áreas, pero ninguna de ellas todavía es la respuesta. Nuestro desarrollo merece el siguiente análisis. Primero, dibujamos el área grande que corresponde al área B cuando z vale 1,65 y es esta área que tenemos aquí. Luego, sobre ella, dibujamos la otra área que corresponde al área de A, que es cuando z vale menos 2,73. Superponiendo una sobre otra, resulta que ahora se forma ya el área que estoy buscando. Debo considerar que el área A más pequeña viene desde menos infinito hasta el punto 2,73 negativo. Y el área más grande, que viene desde menos infinito a 1,65, corresponde a B, a estos dos límites. Por lo tanto, para encontrar el área que estoy buscando, que solo considera desde menos 2,73 hasta 1,65, pues tendré simplemente que restar las dos áreas y encontraré el resultado. Así, restaré 0,9505 del área más grande y menos 0,0032 del área más pequeña y obtendré cuál es el valor del área que estoy buscando, que es 0,9473. Quiere decir entonces que cada vez que encuentre un área que se encuentre en medio de dos valores, lo que tendré que hacer es encontrar las áreas con cada uno de los valores y luego restar esas dos áreas para conseguir la respuesta correcta. Tengo entonces tres formas de calcular las probabilidades cuando se trata de la distribución normal estándar. Cuando se trata de una probabilidad de cola a la izquierda, como es la primera, z menor que menos 2,73, entonces tendré que hacer uso de la tabla y la tabla me dará la respuesta de manera directa, porque la tabla solo tiene áreas de cola izquierda. Luego, si se trata de una probabilidad como z mayor que 1,65, esta será un área de cola a la derecha, cosa que no tenemos en la tabla. La tabla siempre me da un valor de cola a la izquierda, por lo tanto restaré 1 menos lo que encontré en la tabla para poder encontrar el resultado. En el caso de que z se encuentre entre dos valores, como es el caso del tercer ejercicio, entonces tendré que calcular dos áreas, el área A y el área B, con cada uno de los dos valores. Después tendré que restar las dos áreas y encontrar el resultado final, que será, como en este caso, restando el área B, la más grande, menos el área A, el área más pequeña.